Bienvenidos a Conversaciones Sostenibles, un nuevo podcast traído gracias a Rua PUC. Bueno, buenas tardes. Repito otra vez que estamos muy agradecidos que pueda estar acá y nos responda algunas preguntas. Nos pareció muy interesante su charla y también agradecemos la participación que tuvo en el evento de Quilla, me parece, este último jueves. Así que, bueno, procederé con las preguntas, creo yo. Esta entrevista surge debido a que vimos la charla que dio. Nos pareció muy interesante poder repensar el acercamiento a cómo se buscan soluciones ambientales y cómo esto se puede relacionar muy cercanamente con la economía. Primero queríamos preguntarle sobre la cumbre de Río de Janeiro, que usted mencionó al inicio de su charla. Entonces, mi primera pregunta sería si podría proporcionar más detalles sobre la cumbre de Río de Janeiro de 1992, su importancia y por qué considera que marcó un cambio en la narrativa política. Sí, muchas gracias. Mira, el tema de mencionar a la cumbre de Río, ¿no? En esa presentación que hice, es verla en conjunto con la cumbre de Estocolmo, que fue la primera de 1972. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En la década del 70 o a finales de los 60 y 70, hay todo un movimiento, ¿no? Medioambiental, ¿no? Que se empieza a generalizar en los foros internacionales, ¿no? O sea, hay publicaciones muy notables como las de Rachel Carson, ¿no? Sobre el efecto de los pesticidas, ¿no? En la agricultura, y es que, digamos, es una de las que genera esto de la conciencia ambiental dentro de los Estados Unidos y para el resto del mundo. También están los trabajos por el lado de ecología de Howard Odum, ¿no? Que ve las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente desde la ecología, ¿no? Lo mismo ocurre, digamos, desde la economía con autores como Georgescu Rogan, ¿no? Que vincula la ley de la entropía y el proceso económico y básicamente hace notar, digamos, los límites que hay a esa economía fósil, ¿no? En expansión, ¿no? Y entonces es todo un momento, ¿no? En donde se crea esta cumbre, o sea, se logra esta cumbre de Estocolmo y con propuestas que eran muy críticas del crecimiento económico. Entonces, de alguna manera, ¿no? Esto iba en contra, ¿no? Del poder, ¿no? Para decirlo de alguna forma simple, ¿no? Del poder económico y político, ¿no? En esos tiempos, tanto en ambas esferas, te digo, ¿ah? No solamente en la esfera, porque estábamos ahí en el medio de la Guerra Fría también. Entonces, no tanto en la esfera de la economía capitalista, sino también en la esfera de la economía socialista, centralizada, ¿no? Entonces, en ambos, el supuesto del crecimiento industrial era, digamos, lo más deseable, ¿no? Y este crecimiento industrial venía, digamos, jalando también energía fósil, ¿no? Entonces se planteaba ese dilema, ¿no? El dilema de una economía industrial en expansión, tanto desde la postura política de la Unión Soviética de ese tiempo, como la postura política de los Estados Unidos y Occidente, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna manera hay una respuesta, ¿no? Y la respuesta va de la mano con... Hay algunos hechos, digamos, que menciona Eric Gómez Wagentung y José Manuel Naredo en un texto, ¿no? Que lo cité ahí en la presentación, ¿no? Y que trata un poco sobre esto. Y entonces hablan de un Henry Kissinger, por ejemplo, que que favoreció dictaduras en América Latina, que le llama la atención a Ignasi Sachs porque él estaba proponiendo una propuesta de ecodesarrollo, ¿no? O sea, algo más o menos como un planeamiento estratégico, ¿no? Para balancear, digamos, el crecimiento contra los límites planetarios, ¿no? Pero también con los límites sociales. O sea, es parte pues de lo que ahora, digamos, los defensores del decrecimiento o los que defienden pues la economía del donut y estas cosas, digamos, proponen, ¿no?
y eso ya ocurría desde antes, ¿no? Entonces se crea toda una nueva narrativa, se inventan pues esto de las curvas de Kuznets ambiental, ¿no? Donde conviene crecer primero y después preocuparte por el medio ambiente, o sea, ser rico primero y después ser verde. Y todo esto se configura en un concepto que se llama el concepto de desarrollo sostenible, que sale de la Comisión Brundtland en 1987. Y este es el típico concepto de satisfacer las necesidades del presente sin sacrificar las del futuro y bla, bla, bla. Pero básicamente en este trabajo se hace ya una apología al crecimiento económico, ¿no? O sea, para resolver la crisis necesitas crecer, ¿no? Entonces, ahí empieza pues claramente una mirada, se predomina más una mirada económica normal y no tanto una mirada de metabolismo social, que es la que, por ejemplo, desde la economía ecológica proponemos. Entonces, al ver la economía en abstracto, o sea, el todo es la economía y el medio ambiente es una parte, como lo explicaba muy bien Herman Daly, ¿no? En el curso que vimos también. Entonces, ese giro, ¿no? Tiene consecuencias después en los acuerdos mundiales, ¿no? O sea, en acuerdos mundiales, ¿no? Entonces hay todo un giro, toda una propuesta, una construcción de, de una reformulación de lo que es el problema, una reformulación de lo que pueden ser las soluciones, ¿no? Y entonces lo que era una crítica al crecimiento, ¿no? O sea, crecimiento como problema o en todo caso como disyuntiva, yo creo que la palabra más precisa es el crecimiento económico visto en disyuntiva, incluyendo el solo hecho de que estamos hablando de un indicador que mide solamente unos aspectos, ¿no? De la complejidad de la sociedad, o sea, no es que el PBI sea malo per se, simplemente que lo usamos para explicar todo, y ese es el problema, ¿no? Y es un indicador que explica ciertas cosas, ¿no? Muy limitadas, ¿no? Pero bueno, se propone entonces esto de que el crecimiento ya no es el problema, sino el crecimiento es la solución. Entonces tú tienes que crecer y después te preocupas por el medio ambiente. O en todo caso te dicen, puedes crecer, pero reduciendo el impacto ambiental, ¿no? Entonces, con reciclaje, con prevención de la contaminación y todas estas cosas lo resuelves todo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, las renovables. Y entonces, esa narrativa, que también se acompaña de los instrumentos económicos para la regulación ambiental, ¿no? Los bonos de carbono, los pagos por servicios ecosistémicos. Entonces, todo un aparato, pues, de políticas, ¿no? Que se han venido usando pues los últimos 30 años, ¿no? Claramente, los últimos 30 años han dominado. Y lo que tenemos a la fecha, 2023, ¿no? Es de que no han funcionado, ¿no? Entonces, eh, es lo que ha dominado la escena de la política multilateral y la política de los países, de las empresas también, y entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, un poco ese es el mensaje, ¿no? Lo cual no quita, ¿no? Que estas cumbres también van ganando muchas cosas, o sea, no se trata acá de ser mezquino, porque sí se ganan un montón de cosas, o sea, hay la Agenda 21 es importantísima, los objetivos de desarrollo sostenible son importantísimos, ¿no? Pero está metido, ¿no? Dentro de las propuestas, como esa timidez o ese miedo, ¿no? A confrontar la raíz estructural del problema en una economía fósil en crecimiento, ¿no? Entonces no se quiere cuestionar el modelo económico, si quieren verlo en simple, ¿no? Y ese yo creo es algo que nos tiene que llevar a una discusión política amplia, ¿no? De hacia dónde nos queremos mover, ¿no? Y de alguna manera, digamos, estas narrativas que no han funcionado, pues ponerlas en debate, ¿no? Ponerlas en crítica, ¿no? Y yo creo que por ahí va, digamos, mi comentario, ¿no? O sea, como ves, son muchísimas cosas las que se pueden derivar de eso, pero lo que básicamente se trata es llevar a la discusión de política, ¿no? General y política ambiental estas disyuntivas, ¿no? O sea, no dejar de lado las disyuntivas. Ese es el punto. Sí, muy interesante. Justamente cubrió mi siguiente pregunta sobre la evolución de las discusiones ambientales. Entonces,
puedo pasar a lo siguiente, que es, entonces, si en este momento tenemos esta disyuntiva donde el marco que existe plantea el crecimiento, ¿por qué la mirada económica tradicional no es suficiente para abordar los desafíos ambientales actuales? Sí. Si vemos, por ejemplo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que en el Perú, ¿no? En el Perú, la, la política económica, ¿no? Se suele basar en mecanismos que son de corto plazo, ¿no? O sea, vivimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Tomando decisiones de corto plazo. O sea, es un largo plazo histórico, ¿ya? Es un largo plazo histórico, pero de una suma de momentos de decisiones de corto plazo, ¿no? O sea, siempre año nuevo, decisión corto plazo. Otro año, decisión corto plazo. Pero Sí, ya pasó mucho tiempo, o sea, ya pasó un largo plazo histórico. Y queremos seguir en eso, en esa modo de gestión, de aquí a, no sé, al 2050, no sé, hasta donde se pueda, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos ahí es un problema de dimensiones que no se están observando y de escalas que se están pasando por alto, ¿no? Cuando digo escalas, podemos ver espaciales y temporales, ¿no? La temporal es la que estoy diciendo, o sea, no solo nos toca mirar un corto plazo, sino tenemos que mirar un largo plazo y muy largo plazo, ¿no? Cuando digo muy largo plazo, puedo hablar hasta más de 100 años, ¿no? Entonces tenemos que realmente proyectarnos, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro lejano, ¿no? Y eso es escalas temporales, pues varias, ¿no? Pero también repasar la historia, ¿no? La historia ambiental y la historia económica, esa también tenemos que estudiarla, ¿no? Y eso también es observar las escalas temporales, para atrás, para adelante, y en, digamos, y en diferentes tiempos, momentos. Ahora, lo otro es la espacial, ¿no? La espacial, sí, ¿no? Que implica, pues, no solamente ver el problema nacional, ¿no? Hay que ver el problema micro, ¿no? El problema sí, local, pero también hay que ver la economía global, ¿no? Y si bien ya se sabe, ¿no? Que todo esto está conectado, los modelos que se trabajan no necesariamente conversan bien. Los modelos de macro tienen una característica y los modelos de micro tienen otra característica. No es que sea uno adiciona y crea el otro, ¿no? sí. Entonces no hay un modelo multiescala, ¿no? Que permita establecer esas relaciones espaciales, temporales, que estoy, digamos, diciendo que es necesario mirarlas, ¿no? Cuando se ve esto, ¿no? Entonces ahí hay una falla, digamos, teórica, metodológica, ¿no? En las herramientas que tenemos disponibles en la economía actualmente, ¿no? Ahora, esto no es solo economía también, ¿no? Eso también hay que tenerlo Sí, claro. No es solo economía, ¿no? Y tampoco significa que la teoría económica sea absurda o no sea útil, pero por supuesto que es útil, ¿no? O sea, el funcionamiento de un banco central de reserva, el planeamiento del presupuesto, todas esas cosas, se necesita teoría económica, se necesitan datos como los que se están manejando por economistas profesionales de manera muy correcta y eso tiene que continuar. Pero se tiene que sumar, porque estamos más o menos, si quieren, en un escenario de información imperfecta, entonces se tiene que contribuir a tener mejor calidad de información. Y mejor calidad de información para los economistas significa abrirse en métodos y en teorías que les permitan conversar con otras disciplinas, ¿no? sí, Y con otros actores sociales, ¿no? O sea, de alguna manera es esta propuesta de ciencia con la gente, de la ciencia postnormal, ¿no? O sea, el economista tiene que familiarizarse con la ciencia postnormal, ¿no? Es una ciencia que tiene un carácter más participativo y también interdisciplinario. Eso yo creo que es, digamos, hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Y creo que varios ya están entendiéndolo, ¿no? Y eso es una noticia buena. sí, ciertamente es muy interesante acá desde el curso que llevé con usted. Me queda clarísimo que o sea, la economía tradicional no es suficiente
Y eso me trae a la siguiente pregunta, que es, actualmente los países y en general siempre se observa que siguen persiguiendo el crecimiento económico por las distintas condiciones que pueden haber. Por lo tanto, ¿cómo explicaría desde su perspectiva la relación entre el crecimiento económico actual y todas las políticas hacia ello y los problemas ambientales que siguen aumentando? Sí. Bueno, ahí la explicación más sencilla es la del análisis del metabolismo social, ¿no? O sea, si observamos a la economía como un sistema abierto a la entrada y salida de materia y energía con el ambiente, pues eso significa que si crece, también crece la extracción de recursos naturales y también crece la eliminación de residuos. Y por ende crece la presión medioambiental, ¿no? Los problemas ambientales. También crecen los conflictos ambientales, ¿no? Porque Sí, los recursos naturales se extraen en sitios donde viven personas y los residuos caen en las zonas más marginadas de las ciudades y otros sitios, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese crecimiento económico viene con problemas, ¿no? Viene con problemas ambientales que los podemos visualizar con un análisis de metabolismo social. Entonces, lo primero es eso, ¿no? O sea, análisis biofísico, indicadores biofísicos que te revelen la dimensión medioambiental que está asociada a la economía. Eso es lo primero. Ahora bien, tenemos obviamente problemas sociales y no puedes dejar de sí, lado, ¿no? Cubrir, digamos, derechos humanos fundamentales, derechos a la alimentación, por ejemplo, derecho al acceso al agua, a la salud y tantas cosas más, que muchas veces en países pobres como el nuestro requieren un aumento de la capacidad productiva. Entonces no sí, puedes negar eso y por ende el crecimiento económico en países pobres, pues obviamente es una recomendación de política económica saludable, digamos, ¿no? El tema está en qué tipo de crecimiento económico, ¿no? O sea, qué calidad de crecimiento económico. Y ahí sí tenemos una gran discusión, pues porque lo que domina, por ejemplo, países como el nuestro es un tipo de crecimiento económico basado en la explotación de materias primas, ¿no? Entonces, es un tipo de crecimiento, por ejemplo, la minería, que te compromete la calidad del ambiente para el futuro, para el largo plazo. Porque si yo desarrollo y desarrollo más minas, también voy a generar, digamos, más afectación a los territorios, a las fuentes de agua, a los suelos para la agricultura o la ganadería, y cosas pues que de las cuales se basa, digamos, la producción, digamos, de una necesidad humana elemental, ¿no? Como son los alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el agua para beber, ¿no? Entonces, no es poca cosa. Y el cambio climático, digamos, las disponibilidades de agua fresca y estas cosas son cada vez más limitadas. Entonces, las vamos a sacrificar para sacar minerales, ¿no? O sea, creo que como que estamos, no estamos viendo o entendiendo bien cuál es la prioridad, ¿no? Una manera fácil de decirlo es, ¿no? Si yo estoy en un contexto del mercado, pues sí, el oro va a valer más que el agua. Pero si yo en cambio estoy en un contexto de cuidado de la vida, pues el agua es esencial. Sin el agua me muero. En cambio, sin el oro puedo vivir, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que toca, como economistas, ¿no? Ponerse en el contexto del cuidado de la vida. Ese es, yo creo, el giro, ¿no? El giro principal, quizás, ¿no? O sea, si la mente, en vez de estar en el mercado, pasa al cuidado de la vida, que también lo podemos leer como el bienestar humano, ¿no? O el sí. desarrollo humano. A mí no me gusta usar la palabra desarrollo por la connotación occidental, moderna, asociada e industrial asociada a ello, pero sí bienestar humano, ¿no? Entonces, el bienestar humano es algo que sí puede guiar, digamos, la producción. Entonces, yo lo veo de esta manera. No se trata del crecimiento económico per se, ¿no? O sea, crecer y crecer y crecer, y no importa, que sale un número alto, bien, ¿no? 4% de PBI, bien, ¿no? Crecimiento, ¿no? Ya está. 6%, uff, excelente. Rumbo a país rico. No.
la prioridad tiene que estar en los indicadores sociales y en los indicadores ambientales. O sea, mis metas de política económica tienen que partir de los indicadores sociales y ambientales y no de un supernúmero que es el PBI. O sea, es al revés. Y entonces, el hecho de cubrir las brechas en temas sociales y ambientales te va a llevar en un país pobre como el nuestro a crecimiento, ¿entiendes? A tener la balanza de pagos en orden y a tantas cosas más. Pero necesitas, ¿no? Invertir, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero, ¿no? O qué es lo que me guía en la política económica. Y entonces ese es el argumento, ¿no? Entonces, fíjate primero en tus brechas sociales y ambientales, concéntrate en ello y sobre eso veamos qué pasa con la economía, ¿no? Pero no al revés, ¿no? Y sobre todo también yo creo que hay que ser, digamos, más cuidadosos, ¿no? Con el tipo de crecimiento, por ejemplo, consumo, ¿no? O sea, este componente, pues, del PBI tan importante, el consumo de hogares, ¿no? Es importantísimo. Si los hogares, digamos, aumentan sus ingresos y uno de los principales bienes que se compra son automóviles, desde un sentido económico estamos generando una ineficiencia gigantesca, porque el automóvil de uso privado se estaciona el 90% y el 10% se mueve. Tener una máquina ociosa, 90%, es pérdida económica. O sea, y estoy hablando en términos netamente económicos, es una pérdida, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a seguir valorando como positivo la expansión de un modo de movilidad que es a todas luces ineficiente, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un giro, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos podemos lograr para invertir esa lógica, ¿no? De auto privado para que se privilegie el transporte público, ¿no? Entonces, o el de bicicletas u otras cosas, pero salir de esa lógica privada e ir a la lógica de los bienes comunes, ¿no? Y aquí ya abro la cancha de los bienes comunes porque creo que los bienes comunes para los economistas y en general para cualquier profesional que esté viendo política pública, le abre pues un conjunto de posibilidades, ¿no? Y de eso hay muchísimo para trabajar. Y me sorprende, acá un llamado de atención, me sorprende que economistas, digamos, no sé, de la Universidad del Pacífico o de nuestra Universidad Católica, no conocen autores como Elinor Ostrom. Sí, O sea, hay esencial. varios, o sea, y yo estoy que pregunto, ¿no? ¿Conoces a Elinor Ostrom? No, no conozco. Y pregunto a otros recién graduados, digamos, de la Pacífico, ¿conocen a Elinor Ostrom? No, no conozco a Elinor Ostrom. No, es que yo soy práctico, yo hago finanzas nomás. No, no, no está bien eso. No está bien. O sea, Elinor Ostrom es la base teórica, digamos, de toda una escuela de bienes comunes. Y justamente es lo que abre un conjunto de oportunidades para encontrar soluciones a esto, ¿no? Entonces, por ahí va mis reflexiones en torno al crecimiento, ¿no? Es un poco, hay que complejizar eso, ¿no? Sí, muy, muy interesante porque sinceramente las prioridades que se tienen cuando se ven políticas de la economía, usualmente desde la carrera en sí, vienen, por ejemplo, con cursos esenciales como economía monetaria, macro, micro, que es esencial saberlos, pero a veces no van un paso más allá. Entonces, bueno, hablando de eso, también usualmente cuando hablamos de economía y hablamos de la economía tradicional, que suele ser esta economía capitalista y todo el sistema que se tiene, también sabemos que de forma alterna se pueden hablar otras cosas como usted ha mencionado, la economía ecológica u otras ramas que son la bioeconomía o las economías para la vida. Entonces, le querría pedir si podía expandir un poco más en esos conceptos y por qué es importante conocerlos y diferenciarlos, ya que muchas personas los Sí. ponen todos como la misma rama. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que acá, digamos, sí hay una confluencia, ¿no? De diferentes teorías, ¿no? Hay como una convergencia, yo creo, ¿no? O sea, hay un conjunto, digamos, de miradas críticas, ¿no? Del paradigma económico neoclásico, o keynesiano, o marxista también, ¿no? Y, o sea, si tienen todo lo que ha sido, digamos, la economía, o lo que podríamos llamar la economía convencional o normal, ¿no?
está en cuestionamiento por un conjunto de perspectivas, ¿no? Ya sea la economía feminista, la economía ecológica, la misma economía institucional, ¿no? La clásica economía institucional, sobre todo, ¿no? La de autores como Ariel Batten, ¿no? No la de Douglas North, pero sí la de Ariel Batten, por eso lo menciono. Pero la economía ecológica, y ahí se suman otras ciencias socioambientales, ¿no? Que ya no son economía, la economía ecológica tampoco es economía, pero son campos de estudio interdisciplinares o transdisciplinares que entran en discusión sobre el tema económico y su relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ¿no? Es algo que naturalmente, digamos, va a fluir, ¿no? Hay como una convergencia, pero cada una tiene sus particularidades, ¿no? Cada una tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, y también dentro de cada campo de estudio, muchos de estos campos de estudio no es que sean campos de estudio que puedan tener como un manual, ¿no? No son como que yo puedo tener un libro de texto, ¿no? De economía ecológica, que los hay, ¿ya? Sí los hay, pero eso va a reflejar una perspectiva, ¿no? En cambio, en economía es más fácil, ¿no? Tener un libro de economía general, ¿no? Y que es similar en diferentes autores, o sea, es como un campo de conocimiento mucho más estructurado, mucho más homogéneo, podría decir. Todas estas otras ramas, ¿no? Que ya tienen una madurez, digamos, como de unos 30 años, son ramas que están en constante discusión, en constante movimiento. No hay una estructura única, si quieren. Sí hay quizás algunos elementos compartidos, seguro que sí, pero no hay una mirada única, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hablo de la mirada de economía ecológica, muchas veces procuro poner una mirada de economía ecológica, ¿no? En mis presentaciones, como diciendo que es la mirada al nivel como yo la he entendido, como yo la estoy interpretando. Y otro colega o otra compañera o compañero puede, digamos, narrarlo de otra manera, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, un punto clave, ¿no? O sea, no hay un pensamiento único, si se quiere, ¿ya? No hay un pensamiento único. Y yo creo que eso es muy importante, que no exista un pensamiento único, ¿no? No hay una verdad única. Y eso es muy coherente, ¿no? Con algo que sí compartimos todos, que es enfoques de complejidad, ¿no? Entonces, si el fenómeno que abordamos es esencialmente complejo, por definición de sistema complejo, este puede ser descrito de diferentes maneras. Entonces, no puede haber un único pensamiento. Y la economía ecológica, la ecología política, la historia ambiental y todos estos son conscientes de aquello, ¿no? Entonces, ¿a dónde te lleva esto, no? Te lleva a otra postura, ¿no? Y creo, lo mencioné un poco anteriormente, ¿no? Te lleva a una postura más de diálogo, ¿no? Como tú eres incapaz de capturar toda la complejidad desde una mirada, necesitas el diálogo, ¿no? Entonces, las propuestas de ciencias socioambientales, ya sea economía ecológica o ya sea estas miradas de bioeconomía o economías para la vida, podemos hablar un poco más después, tienden, digamos, a el diálogo, ¿no? O sea, y un diálogo que en la medida de lo posible sea lo más transparente, o sea, que ninguna visión o mirada se quede atrás, ¿no? Y sea de carácter democrático, ¿no? Por eso en la ciencia postnormal se adopta mucho este concepto de para control de calidad o aseguramiento de calidad, el concepto de comunidad de pares extendida, comunidad de pares extendida. Los expertos y los no expertos conversan, pero como pares, como iguales. ¿Y esto por qué? Porque como los hechos son inciertos, pero sí se puede tener un compromiso de valores fuertes, ¿no? O sea, la ética y la política son importantes, pues para hablar de ética y política no necesariamente tienes que ser experto, tienes que ser ciudadano o ciudadana. Entonces esta comunidad de pares extendida es una comunidad que invita a los ciudadanos y ciudadanas a hacerse partícipes, ¿no? De la construcción de ciencia. Este es el punto clave. De la construcción de ciencia, de conocimiento científico. Y esto lo hace a la par en diálogo con los expertos.
Obviamente esto es difícil, ¿no? Es difícil porque hay especificidades técnicas que requieren de mucho estudio y aprendizajes y cosas, ¿no? Pero justamente yo creo la actitud, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una actitud, ¿no? Una actitud colaborativa, ¿no? O una actitud hacia el diálogo y respetuoso, consciente de la limitación, digamos, de un experto, de una disciplina o de quien fuese. Entonces te tiene que llevar a otro tipo de procesos o mecanismos, ¿no? Para diseño de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? En concreto, ¿no? Y esto yo creo es el giro que hace que tengas, por ejemplo, ¿no? Economía ecológica, ¿no? Se ve más se ha desarrollado más en torno a la relación entre termodinámica y economía y la creación de indicadores biofísicos, ¿no? Y todo esto, ¿no? Eso es muy, muy economía ecológica, ¿no? Bioeconomía, ¿no? Es un concepto que vale la pena decirlo, es de esos conceptos que se apropian por otros, ¿no? Entonces, la bioeconomía originalmente fue propuesta por autores como Georgescu Rogan en 1970, 71, ¿no? Entonces, esa mirada de bioeconomía es una mirada crítica, ¿no? Pero ahora, ¿no? Con toda esta ola, ¿no? De economía circular y estas cosas, se adoptan discursos de bioeconomía asociados pues a imaginarios sociotécnicos. Cuando digo esto, asociados a la creencia de que las soluciones tecnológicas y las soluciones del mercado lo pueden todo, ¿no? Que es la débil sostenibilidad, también podríamos decirle. Pero entonces se apropia el concepto de bioeconomía por miradas de débil sostenibilidad, cuando originalmente eran de fuerte sostenibilidad, ¿no? Entonces ahí hay como disputas, ¿no? Y hay grandes debates, ¿no? En Colombia, mi colega Alexander Rincón acaba de publicar un libro con ese título, ¿no? Bioeconomía. Invitó a diferentes autores y a políticos también a que presenten sus contribuciones. Entonces hizo ese ejercicio de ciencia postnormal, de favorecer diálogos, ¿no? Y me parece que es un libro valioso, y ahí está. Y vamos a hacer ahora en Santa Marta una conferencia donde van a haber diferentes exposiciones en torno a ese libro, ¿no? Una de ellas va a ser la que voy a realizar yo, sobre un proyecto de sistemas alimentarios que he venido trabajando. Entonces, ahí surge pues esta idea de economías para la vida, economías diversas y economías otras. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con esto? Economías para la vida tiene que ver con este paradigma o este cambio de contexto que mencioné antes, ¿no? O sea, los economistas tienen que ir a un contexto de cuidado de la vida en primer lugar, ¿no? Entonces, ahí yo ya entro a economías para la vida, de alguna forma. Economías diversas, ¿a qué se refiere? Países como los nuestros son países mega diversos, ¿no? Son países diversos biológicamente, diversos culturalmente. ¿Cuáles son las implicancias de esa narrativa de economías diversas? Yo la veo así, o mi lectura es así. En países como el nuestro, donde domina un discurso de país Perú minero o Perú país minero, y que realmente es potente, ¿no? Es una élite económica potente, ¿no? Han entrado también a la Universidad Católica, también con fuerza, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ¿no? Esa lógica de Perú, país minero, ¿no? Dominada pues por ingenieros y economistas, digamos, amantes del modelo económico, ¿no? De alguna forma, es la que ha dominado el país, ¿no? De los últimos 30 años. Pero frente a eso, hay otras voces que te dicen, no, ¿qué tal si cambiamos a un lema de Perú, país megadiverso? ¿No? Entonces, nuestra diversidad biológica, de ecosistemas, todo, y nuestra diversidad cultural son, por el contrario, esa oportunidad para desarrollar economías, ¿no? Para desarrollar economías para la vida. Entonces, economías diversas para la vida, ¿no? Es justamente apoyarse en la diversidad y no necesariamente en lo que tenemos hoy, que es una economía fósil, que requiere minerales, extracción continua, crecimiento, acumulación de capital, de stocks y todo lo demás. Entonces, la otra entra en una lógica que le llaman también
de bioeconomía circular, no de economía circular, sino de bioeconomía circular. ¿Qué significa? Que así como yo tengo que balancear el lado social, también tengo que balancear el lado ecológico. Y la extracción de recursos naturales y la eliminación de residuos tiene que ir de la mano con los límites planetarios. De otra manera no funciona. Entonces yo ya veo un complejo de economía y medio ambiente integrado, ¿no? Y eso es una bioeconomía. Y va a ser circular en la medida que vaya a los ritmos, pues, del planeta, y no al revés, ¿no? Ahí hay una discusión que a mí me gusta, una forma de contarlo que me gusta mucho, que es el tiempo de la economía fósil es un tiempo acelerado, de ir todo cada vez más rápido. Pero el tiempo del planeta es el tiempo en que gira la Tierra alrededor del Sol y estas cosas, y la vida y los ciclos geoquímicos, es otro tiempo, es otro tiempo, es el tiempo de la vida. Entonces, de alguna manera, el tiempo de la vida tiene que armonizarse con el tiempo de la economía. Es decir, la clave. Y entonces ahí entras en toda esta lógica de economías diversas. Y economías otras, ya es otro nivel, porque acá viene, por ejemplo, con toda la dimensión de interculturalidad, ¿ya? Porque no todo es mercado, no todo son economías modernas, ¿no? Diversas, pero modernas, no, no todo es eso, sino también hay economías propias de pueblos indígenas tradicionales o de comunidades locales tradicionales que tienen sus propios modos, sus propias formas de organización. Entonces no podemos dejar de lado esas economías otras, ¿no? Y entonces eso también abre, digamos, yo creo, conversa con la otra, ¿no? Porque también son diversas, ¿no? Pero quizás yo la leo más, o el énfasis está más en la interculturalidad, ¿no? Y ahí salen varias cosas, ¿no? Empieza a ser más importante el proteger las lenguas, sino nuestra gran diversidad lingüística es importante, ¿no? Pues porque el lenguaje pues va definiendo cosas, ¿no? Y caracteriza, digamos, a los pueblos, ¿no? Entonces, de alguna manera, adquiere mucho más importancia, ¿no? Nos ofrece mayor capacidad de adaptabilidad, de aprendizajes. Y por eso yo creo que entras en un espiral virtuoso, ¿no? De muchas oportunidades, ¿no? Pero como ven, hay que hacer un giro, ¿no? O sea, y es un giro, ¿no? De una lógica, ¿no? Para ponerlo en simple, ¿no? De una lógica de mundo único, ¿no? De desarrollo universal, ¿no? Único, hacia la lógica del pluriverso, que es con lo que concluyo mi curso de economía ecológica normalmente, ¿no? Es, pues, lo dejamos aquí como el pluriverso, ¿no? Entonces, no hay un pensamiento único, sino hay un pluriverso. Y eso yo creo que es un llamado a este diálogo de saber, de saberes, ¿no? Democrático, equitativo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí va mi descripción. Sí, no, muy interesante. Son cosas que usualmente no se conversan. Entonces, sabiendo todo lo que hemos conversado hasta este momento, me gustaría preguntarle, ¿qué cambios concretos cree que podrían surgir si se adoptan todos estos paradigmas? No sé, o sea, la verdad no lo sé. Es que claro, es muy incierto, ¿no? Sí, Es muy incierto, pero yo sí visualizo, digamos, o ya voy sintiendo que hay cambios, ¿no? A nivel, digamos, sobre todo la conciencia ambiental, ¿no? O sea, sí estoy viendo cambios, ¿no? En la conciencia y en el compromiso ambiental, ¿no? De diferentes actores sociales, ¿no? Quizás yo tengo un sesgo porque quien más observo son un ámbito universitario, ¿no? Donde quizás ahí se tiende, digamos, a tener esa conciencia ambiental y compromiso ambiental, por lo general, no todos, obviamente, ¿no? Pero yo creo que sí está cada vez más presente, ¿no? Está más presente. Y eso sí es como una perspectiva que adquiere más relevancia y eso favorece cambio, ¿no? Entonces, por ese lado soy optimista, ¿no? Pero al mismo tiempo, el problema de aquellos que entran en esto, ¿no? O sea, se acercan a esta cuestión como novedosa del medio ambiente,
El problema que yo veo es de que hay narrativas falsas, ¿no? Hay las narrativas políticamente correctas, ¿no? Sí, De la economía circular, crecimiento verde, y etcétera, etcétera, ¿no? O lo que dije hace un rato, ¿no? Esa idea de imaginarios sociotécnicos que te pueden resolver todo, ¿no? El auto eléctrico, ¿no? Las eólicas, etcétera. Y, y en verdad, la gente, o el reciclaje, ¿no? La otra estaba en una discusión aquí que hablaban de reciclaje, y yo le digo, pero ¿qué reciclaje? ¿No creen que es mejor reducir el uso de plásticos en primer lugar, en vez de sí, estar haciendo reciclaje, ¿no? Entonces se quedan, digamos, muchas veces en falsas soluciones, cuestiones que simplemente no atacan los problemas estructurales o de raíz, y de alguna manera hay efectos rebote, hay paradojas de Jevons, y todo esto pues simplemente alarga, ¿no? El problema y lo expande también muchas veces. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? O sea, de que toda esta cuestión muy positiva de la conciencia ambiental termine, digamos, aceptada por discursos que no han funcionado, ¿no? Pero que todavía son los que dominan, ¿no? Yo no sé cómo se va a hacer el curso que se va a dictar a todos los cachimbos de la PUC, el curso que van a dictar en letras y en ciencias de medio ambiente. Yo no sé cómo lo van a hacer. Quizás ese curso termine reproduciendo buena parte de las falsas soluciones, ¿no? Porque seguro muchos ingenieros han estado ahí presentes, ingenieros de mente corta, ¿no? Y entonces de alguna manera vamos a tener pues una lectura incompleta, ¿no? Y no vamos a desarrollar lo que es necesario, que es un pensamiento crítico, ¿no? Y medio ambiente, con todas las disyuntivas que tiene, el pensamiento crítico está en el corazón de la enseñanza de esto, ¿no? Entonces, yo creo que igual los estudiantes son inteligentes y se van a dar cuenta, ¿no? Van a confrontar lo que les cuentan con la sí. realidad y se van a dar cuenta, ¿no? Es cuestión de tiempo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena, digamos, tener esa alarma, ¿no? De que hay falsas soluciones en el ambiente, hay mucho greenwashing, algunos le llaman, Sí. ¿no? Y entonces hay que tener reflexión crítica, pensamiento crítico es creo la cura frente a eso, ¿no? Entonces, ¿qué viene a futuro? No sé. También a futuro tenemos una disminución de la población, ¿no? Para final del siglo XXI, al 2100, las expectativas de crecimiento poblacional vienen hacia la baja. Ahora, el problema es que también la tendencia de límites planetarios va mal, ¿no? No es muy esperanzadora, ¿no? Pero si disminuye la población, también disminuye la presión ambiental. No necesariamente, ¿no? Porque pueden haber, digamos, pocos, pero que consumen muchísimo y es igual o peor, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que en diferentes ámbitos, ¿no? Desde, digamos, los grandes acuerdos internacionales, los acuerdos a niveles regionales, acuerdos nacionales y acuerdos locales, ¿no? Tiene que haber, digamos, todo un trabajo, una acción. Y yo creo que sí vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia eso. Pero va un poquito lento, es lo que yo veo. Va un poquito lento. Pero yo no pierdo esperanza. Yo no pierdo esperanza. Porque la evidencia es muy fuerte, ¿sabes? O sea, es demasiado fuerte. Entonces, no hay que demorarse mucho para darse cuenta de cómo van las tendencias, ¿no? Y como ya pasaron 30 o 40 años de una narrativa que no ha funcionado, yo creo que tenemos la evidencia suficiente para decir que eso ya no basta, ¿no? Entonces, que necesitamos otra manera de ver las cosas. Y eso entonces puede cambiar más o menos rápido, ¿no? No sé, la capacidad de adaptación humana en la pandemia fue alta. ¿No? Y fue un evento disruptivo corto, pero que implicó una adaptación muy rápida, ¿no? Entonces, yo no sé si esa capacidad humana, ¿no? La vayamos a poder tener pues con el cambio climático o con todas las otras presiones que se vienen encima, ¿no? O que ya están encima, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Pero parte de lo que toca anticiparse, ¿no? Es valorar, por ejemplo, eso que hablaba de los bienes comunes
y que tiene que ver con organización social, ¿no? Valorar cada vez más la organización social, ¿no? Por ejemplo, ustedes participan de una red ambiental, ¿no? Eso es organización social y eso es valiosísimo. O sea, eso vale más que un invento tecnológico, ¿no? O sea, esa organización social es el motor para el cambio en prácticas sociales, el cambio institucional, que creo que es la raíz de la solución, ¿no? La raíz de la solución está ahí, no tanto en la tecnología, ¿no? La tecnología es importante, pero lo clave es la parte institucional, ¿no? Entonces, organización social, yo creo que viene como una ola, ¿no? Yo creo que las personas están afiliándose cada vez más en grupos de diferente tipo y el solo hecho de no estar solos, sino estar en grupos, interactuando y pensando y conversando, ya es importante, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que veo, pero ¿qué va a pasar? Es incierto, no lo sé. Pero sí creo que va a haber un compromiso de valores más fuerte, ¿no? En derechos humanos, por ejemplo, se avanza a derechos de la alimentación, ¿no? Ahora van a haber problemas de hambre más fuertes cada vez. Entonces los derechos humanos económicos, sociales, adquieren también mucha importancia, ¿no? Y eso lleva a otro tipo de respuestas, ¿no? Pero por ahí va, derechos humanos y derechos de la naturaleza, ¿no? Yo creo que eso es como lo que veo a futuro. Va a estar, digamos, de manera más consolidada eso. Está bien. Queda muy claro. Este, Creo que desde la organización también somos optimistas de que toda la acción social y toda la presencia que se trata de tener de estos temas pueda hacer un impacto. Desde todos los ángulos, desde la universidad, los profesores, no sé, las instituciones más grandes. Pero bueno, muchas gracias por la entrevista. Han Y sido, hay una cosita más. a ver, Hay una cosita más que no he mencionado, ¿no? ya, Yo creo que estos cambios no tienen que ser tortuosos. O sea, sí, ya, nosotros estamos en una posición privilegiada, ¿no? Hay gente que realmente la pasa muy mal, ¿no? Pero yo creo que en la medida de lo posible se tiene que tratar de hacer que estos cambios sean lo más alegres posibles, ¿no? O sea, que se disfrute, ¿no? Del cambio, ¿no? Que se disfrute del cambio, ¿no? Entonces tiene que haber, digamos, la parte, yo creo, artística, cultural, ¿no? En el sentido lúdico, de entretenimiento, ¿no? De alegría, ¿no? De la vida, ¿no? Tiene que estar, digamos, dentro de estas transiciones, ¿no? No tiene que ser tortuosa necesariamente, ¿no? O sea, tiene que ser un camino, ¿no? Que tienda, digamos, a la alegría, ¿no? Al sí, disfrute de la vida. Eso. sí, Hay bueno. que hablar con los artistas, con los de artes escénicas, invítenlos. Eso estaría interesante. Creo que no tenemos a nadie de esa rama en la Ya ven, organización, pero claro, es parte de ser interdisciplinario, claramente. totalmente. Inviten a los artistas, sí. Está bien. Bueno, entonces, muchas gracias por las respuestas, Víctor. Ha sido una entrevista muy interesante, un montón de temas nuevos que creo que me parece muy importante compartirlos con muchas más personas. Y también muchas gracias por el apoyo en otros eventos y en otras cosas que se han ido dando junto a la organización. Bueno, creo que con esto daría Gracias. finalizada la grabación. Listo, gracias por invitarme igual. Este espacio llega gracias a Red Universidad Ambiental Nodo PUC. Conoce nuestro trabajo y encuéntranos en nuestras redes sociales como @RUAPUC.